Bendiciones, mis amados y mis amadas. Esta es la lección número 17 de la Escuela del Discípulo. Así es, mis amados, ya estamos en la lección número 17. Hoy voy a estar enseñándoles sobre los 5 ministerios. En un momento les voy a explicar a lo que me refiero cuando digo los 5 ministerios. Amén. Bueno, vamos a empezar con la lección del día de hoy. Quiero que empecemos leyendo Efesios, el capítulo 4, el versículo 11, donde dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, mis amados. Este versículo bíblico que acabamos de leer menciona a lo que nosotros llamamos o conocemos como los 5 ministerios. Así es, mis amados. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, si yo te hago esta pregunta, ¿cuáles son los 5 ministerios? Tú responderías diciendo, los 5 ministerios son, número 1, apóstoles. Número 2, profetas. Número 3, evangelistas. Número 4, pastores. Y número 5, maestros. Lo vuelvo a repetir. Los 5 ministerios son, número 1, apóstoles. Número 2, profetas. Número 3, evangelistas. Número 4, pastores. Y número 5, maestros. Ok. Ahora resalta una pregunta y es la siguiente: ¿cuál es el propósito de los 5 ministerios? Vuelvo a repetir la pregunta: ¿cuál es el propósito de los 5 ministerios? La respuesta de esta pregunta, mis amados, se encuentra en la palabra de Dios. Quiero que volvamos a leer Efesios 4:11, pero esta vez vamos a leer también el versículo 12. Donde Dios nos revela, así es, Dios nos revela, nos explica el propósito de los 5 ministerios. Amén. Ok, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, donde dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. En el versículo 11, ponga atención por favor para que aprenda. En el versículo 11, Dios nos revela cuáles son los 5 ministerios. Pero, después en el versículo 12, Papá Dios nos explica cuál es el propósito de los 5 ministerios. Y nos dice en el versículo 12 que el propósito de los 5 ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mis amados hijos e hijas, la palabra perfeccionar, esta palabra significa preparar, entrenar, equipar, mejorar. Lo vuelvo a repetir. La palabra perfeccionar significa preparar, entrenar, equipar, mejorar. Ahora resalta otra pregunta: ¿A quiénes deben los 5 ministerios perfeccionar? Bueno, el mismo versículo 12 nos dice a quiénes. Dice el versículo 12 que a los santos. Así es, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Bueno, los santos son los cristianos. Lo vuelvo a repetir. Los santos son los cristianos. La Biblia así llama a los cristianos, los santos.
Entonces, el trabajo, la responsabilidad principal de los 5 ministerios es perfeccionar a los santos. Así es, mis amados. Pero ahora resalta otra pregunta, y es la siguiente: ¿para qué están los 5 ministerios perfeccionando a los santos? ¿Para qué? Bueno, el versículo 12 nos dice para qué. Dice el versículo 12: para que los santos, o sea, los cristianos, hagan la obra del ministerio. En otras palabras, para que los santos, o sea, los cristianos, hagan el trabajo de la obra de Dios. Así es, mis amados. Podríamos decir que los 5 ministerios son como los entrenadores y supervisores a la misma vez de los santos. Ellos, los 5 ministerios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, ellos perfeccionan o entrenan a los cristianos para que después los cristianos vayan y trabajen en la obra de Dios. Amén, mis amados. Bueno, vamos a parar aquí por el día de hoy. En las próximas lecciones estaremos estudiando de una forma más profunda cada uno de los 5 ministerios. Amén. Ok, siempre recuerden que los amamos mucho a cada uno de ustedes. Y me despido declarándolos llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.